Bueno, Padre, te damos gracias porque estamos aquí por causa tuya, por causa de tu amor, Señor, porque has permitido que nuestras vidas se involucren en tus negocios, en tu reino. Y hoy queremos escuchar tu palabra y retener lo bueno que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que sea un sí en nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a compartir Marcos capítulo 1, versículo 2. El estudio se llama El reino de Dios se ha acercado. Marcos 1, yo se los voy a leer. Acá en mi Biblia dice, versículo 2b, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así comienza el Evangelio de San Marcos. El mundo antiguo no conocía esta novedad. Eran las buenas nuevas. Se predicaba algo nuevo. Se estaba diciendo algo que no se había escuchado en otro lado. Algo muy novedoso, por cierto. Vamos a hablar de Juan el Bautista. Vamos a hablar de cómo el reino de Dios se acerca al hombre. A través de Juan el Bautista, que ha sido el portavoz de Jesús, las buenas nuevas son comunicadas a las personas, a los hombres. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús y lo hizo a través de la profecía y a través de la obediencia. Dos fases. En la profecía está involucrado el poder de Dios, porque la profecía es una palabra que declaró el Señor antes, en los principios, y es esa profecía y es esa palabra la que comienza a hacerse realidad a través de la predicación de Juan el Bautista. Por otro lado, Juan el Bautista ha tenido una actitud de obediencia, y esa es la parte que le toca a todo hombre. A todo hombre que recibe esta buenas nuevas, les llega en el corazón una nueva actitud, y esa nueva actitud es de obedecer a lo que está escuchando, porque lo que está escuchando justamente le está conservando la vida. Entonces, esta profecía que está comenzando a hacer realidad Juan el Bautista está en Isaías 43, cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Cuando Juan el Bautista comienza a proclamar el bautismo para el arrepentimiento, el bautismo como señal de arrepentimiento para perdón de pecado, era algo novedoso para las personas. Y estaba dando cumplimiento a esta profecía que en los antiguos escritos ya se había declarado. Juan el Bautista es enviado de Dios y estaba anunciando la llegada del Mesías. Este Juan el Bautista no era cualquier persona. Este Juan el Bautista era hijo de sacerdote. La mano de Dios había estado allí sobre su familia también, porque su madre no podía concebir, y el nacimiento de Juan el Bautista había sido anunciado por un ángel. De modo que cada vez que el reino de Dios se acerca a los hombres, lo hace de esa forma, lo hace de una forma sobrenatural, lo hace de una forma en que Él se involucra en nuestra naturaleza. Las decisiones y las elecciones de vida que fue tomando Juan el Bautista a lo largo de su vida fueron todas guiadas por Dios, justamente.
a lo largo de su desarrollo y su crecimiento en la vida, esas decisiones fueron dirigidas por Dios. Él contó con el apoyo de su familia para que se convirtiera en un hombre lleno del Espíritu Santo y que hizo posible que muchos de los hijos de Israel en ese entonces se convirtieran al Señor. Este Juan el Bautista se alimentaba de miel y se alimentaba de langostas. Y siendo muy popular, él reconoció, diciendo que en Marcos 1:7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él mismo estaba anunciando y estaba dejando claro que él simplemente era el portavoz de uno que es más poderoso. Fíjense la vida del cristiano. Cada uno de nosotros somos Juan el Bautista, porque estamos enviados a hacer ese papel. La palabra de Dios como profecía tiene que cumplirse en nuestras vidas. Nosotros como Juan el Bautista anunciamos a los hombres que desconocen a Dios, a los hombres que están apartados de Dios, por medio del ministerio que nos fue impuesto, el de la reconciliación, que existe una buena noticia, que existe una nueva forma de vivir, que existe perdón de pecados y es posible tener una vida de victoria, más allá de las cosas que padecemos cuando no conocemos la verdad, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros somos ese Juan el Bautista y tenemos que saber que cuando nosotros sembramos la palabra de Dios en las personas, viene uno más poderoso atrás que comienza a hacer efectiva la transformación de esa persona, porque simplemente nosotros hacemos la introducción a algo mucho mayor. Nosotros somos el inicio de la obra del Señor en el hombre. Todo lo que el Señor comienza, lo termina, ¿sí? Porque es fiel. La obediencia que mostraba Juan el Bautista es la parte que nosotros tenemos que hacer en los planes de Dios. El propósito de Dios es que todas las personas conozcan que Él envió a su Hijo por amor de nosotros, que ese Hijo de Él murió por causa de nuestra vida, que nosotros hemos sido comprados cuando Él derramó la sangre en la cruz. Todos deben conocer esa verdad. Entonces este personaje sencillo llega con un mensaje claro y directo. Los planes y los propósitos de Dios se ven en su vida en la obediencia y en la entrega que Él manifestó. Él también pronunció denuncias religiosas, políticas y sociales hacia los líderes religiosos, gobernantes y habitantes de Judea y de Jerusalén en ese momento. Esta cita profética de Marcos que hemos leído, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta cita que hace Marcos está sacada de Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 tiene en esa palabra tiene en el contexto que escribe Malaquías, tiene un sentido de advertencia, un sentido de amenaza más que nada, ¿no? Entonces, Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, dice Malaquías, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías está advirtiéndole al pueblo de Israel de ese entonces, le está haciendo una advertencia para que el pueblo comience a volverse hacia Dios, porque en ese entonces, en los tiempos de Malaquías, los sacerdotes estaban incumpliendo sus deberes. Las ofrendas eran de animales defectuosos. El culto en los templos les resultaba fastidioso.
más adelante Malaquías dice que acusa al pueblo directamente que le estaba robando a Dios a través de las ofrendas y a través de los diezmos. Es decir que esta misma palabra que en su tiempo se pronunció para corregir a un pueblo que estaba siendo desviado por causa de su religión, es la misma palabra que trae Juan el Bautista con su evangelio. Juan el Bautista lo que quiere es advertir a todos los que le escuchan que deben enderezar los caminos, deben empezar a sincerar lo interior del hombre. Entonces el mensajero debía limpiar y purificar el culto en el templo antes de la llegada del ungido a la tierra. La venida de Cristo fue una purificación de la vida y el mundo necesitaba esa purificación. Juan el Bautista predicaba del bautismo como una forma de purificar el interior del hombre. Juan el Bautista sabía que esto era tanto para judíos como para gentiles, porque el ser judío era el ser limpio delante de Dios, que Dios mismo quería para todas las personas. Juan el Bautista comenzó con esta predicación y posteriormente llega Jesús mismo. Jesús mismo se alinea con esta predicación, es decir, se somete al bautismo. Jesús mismo se somete al bautismo. Y la vida de Jesús, al igual que la vida de Juan el Bautista, también está precedida del poder de una profecía, porque en el Salmo 2.7, en el libro de los Salmos 2.7, ya estaba estipulado lo que Dios decía: yo publicaré el decreto, dice el Salmo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ya la Escritura en el Antiguo Testamento está hablando de lo que va a venir hacia adelante. En los Evangelios Jesús confiesa que toda la Escritura da testimonio de Él. Entonces, el Viejo Testamento, como lo conocemos nosotros, es una continuidad del plan de Dios. El plan de Dios comienza a revelarse ahora en el Nuevo Testamento con la llegada de ese Mesías que los judíos esperaban tan ansiosamente. Entonces, Jesús viene a traer ese evangelio, a traer ese reino por medio del poder de Dios, a través de la profecía, a través de la palabra de Dios. En la inauguración de ese reino podemos ver la decisión que toma Jesús, porque él durante 30 años cumplió con sus trabajos cotidianos y obligaciones familiares, pero en un tiempo determinado él tomó la decisión y reconoció que debía asumir y aceptar el desafío que ya estaba en sus genes. Dios mismo, en el nacimiento de Jesús, muestra su poder y su gloria, porque sabemos que es concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces este hombre se identifica con la predicación de Juan el Bautista a través de ese bautismo de agua. Él mismo voluntariamente se bautiza, porque se identifica con las personas que sienten que sus corazones tienen que volverse hacia Dios. Por eso la palabra dice en algún lado que fue contado entre los pecadores, porque así como Juan el Bautista bautizaba a cada uno de aquellos que se arrepentían, Jesús estaba entre ellos, como si fuera un pecador. Sin embargo, sabemos que Jesús no tenía pecado. Él había recibido la aprobación de Dios, porque tuvo también una experiencia personal con su Padre. Tú eres mi Hijo amado, le dice Dios, en el momento en que Jesús recibe el bautismo del agua. Él se sometió en ese momento a Dios y Dios le dio su aprobación.
en ese mismo acto del bautismo, Jesús fue equipado, porque su Padre descendió en forma de paloma, dice el testimonio de Juan, y fue lleno del Espíritu Santo. Fíjense que Jesús se somete al bautismo, a la predicación, a la predicación de Juan el Bautista, las buenas nuevas que traía Juan el Bautista, porque eran parte de los planes de Dios para los hombres. Estos dos hombres que fueron tocados con el poder sobrenatural de Dios en sus orígenes, estaban cumpliendo la profecía que el Señor había estipulado en su palabra desde hace mucho tiempo. Una vez que Jesús recibe el bautismo, recibe el Espíritu Santo, es movido al desierto para ser tentado. Eso dice la palabra de Dios. En las experiencias de Jesús, nosotros aprendemos que las tentaciones son para fortalecernos, para madurar, para crecer en la fe, para ser mejores cristianos. Seguramente ustedes se ven identificados en este proceso de Jesús. Muchos de nosotros, cuando recibimos la palabra de Dios, entramos en una nueva naturaleza, de pensamiento sobre todo. Recibimos el poder del Espíritu Santo, es decir, la convicción de que tenemos salvación por medio de Jesucristo. Después de eso, nuestras vidas son zarandeadas a los efectos de que nosotros podamos ser probados. Esas pruebas y esas luchas que muchas veces tenemos, las debemos considerar para fortalecernos en la fe, para crecer en la fe, para madurar en la fe. Podemos perder en ese zarandeo muchas cosas naturales, emocionales, podemos perder cosas materiales también, pero lo que nunca debemos perder es lo espiritual, que es el creer, ¿no es cierto? Así inicia el ministerio de Jesús. Jesús está anunciando este reino, predicando un nuevo modelo de vida. Este reino era divino y no era un reino terrenal. Este reino se inauguró en medio de la paz y no por la fuerza. Era un reino cuya entrada se obtiene por medio de un nuevo nacimiento, el arrepentimiento y la convicción de Cristo como Hijo de Dios. Es así que el primer mensaje de Jesús en Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento era la clave. El arrepentimiento aquí no es sentirse culpable por lo miserable que podemos ser o nos hemos sentido por las cosas que hemos dicho o hecho. El arrepentimiento del que habla la predicación de Juan el Bautista y de Jesús mismo es el cambio de dirección, el cambio de pensamiento. Se les estaba diciendo al pueblo que escuchaba: cambien de pensamiento, cambien de pensamiento, cambien las circunstancias de sus vidas. Fíjense que el pensamiento es lo profundo que tenemos nosotros. Como fruto del pensamiento, nosotros hablamos y como consecuencia también actuamos. Es decir, que de nuestro pensamiento dependen lo que decimos y lo que hacemos. Esta palabra viene a que nosotros debemos arrepentirnos, es decir, cambiar el pensamiento, cambiar el interior, cambiar lo profundo de nosotros. Haciéndolo, nosotros vamos a comenzar a manifestar un nuevo vocabulario y una nueva actitud, que es justamente, son los frutos de la transformación que trae la palabra de Dios, que trae este nuevo reino que se ha acercado a nuestras vidas. Jesús manda a que creyeran en la buena noticia. Dios había enviado a su Hijo
a establecer su reino en la tierra. Lamentablemente, los ojos espirituales del pueblo y líderes religiosos no lo vieron ni lo entendieron, porque ellos esperaban un reino no divino, sino un reino natural, una persona que pudiera libertar a Israel, una persona que se manifestara como rey, como un gobernador, como un gobernante sobre ellos. Este ministerio de Jesús comenzó de esa forma y en esos tiempos. Ahora, este ministerio de Jesús continúa a través de nosotros, porque continúan los ministerios de Juan el Bautista, continúan el ministerio de Jesús a través de nosotros. Nosotros somos los portavoces de Dios. Como decía antes, cada uno de nosotros recibió el ministerio de la reconciliación, aquel que permite acercar al hombre que no conoce a Dios al mismo Dios. Eso es reconciliación, ¿no es cierto? Pero así como hemos recibido el ministerio de la reconciliación, también se ha recibido el ministerio de la condenación, porque muchas de las veces que los profetas, que los pastores, que hoy en día los cristianos, muchas veces que predican la palabra, hay mucha gente que rechaza esa palabra, hay mucha gente que no la quiere recibir para sí, es decir, no quiere cambiar sus vidas, no quieren arrepentirse, no quieren cambiar el pensamiento, no quieren cambiar su interior. ¿Cómo es el ministerio de Jesús hoy en día? Hoy en día podemos ver que hay una pérdida de identidad en los cristianos. Los cristianos se acomodan a este mundo. Los cristianos pasan desapercibidos, sin impactar en otros. Si buscáramos el reino de Dios y su justicia, veríamos distinto al pobre y al rico de hoy en día. Tendríamos conceptos muy distintos acerca de la violencia, acerca de la guerra, de la paz, de la corrupción. Cuidaríamos la naturaleza, los enfermos, consideraríamos a los que están en cárceles, a los niños, a los abandonados. Al vivir así, nosotros estaríamos trayendo el reino de Dios a la tierra. Al vivir así, buscando el reino de Dios y su justicia. Estos son los valores y estos son los atributos que propone este evangelio que trae Juan el Bautista, que trae Jesús de Nazaret. Tanto Juan como Jesús fueron obedientes al mandato de Dios, cumplieron su misión profética. Es nuestro deber ser obedientes como lo fueron Juan y como lo fue Jesús, que podamos pedir a Dios que nos muestre su voluntad y nos ayude a cumplirla. La palabra clave de esta noche es la predicación del bautismo, el arrepentimiento y la obediencia. Bautismo implica una purificación de nuestro interior. Por eso cuando nosotros vemos los bautismos en la iglesia, vemos que el que se levanta como creyente, el hombre que ha decidido cambiar su vida, dar un curso distinto a su destino, se bautiza y lo hace delante de las personas sumergiéndose en agua. Hay otras clases de bautismo, pero la significancia es que este bautismo implica una purificación del interior. Ese agua de Dios entra en cada uno de los rincones del interior del ser. Y es ahí donde se purifica, y es ahí donde comienza la transformación que Dios propone a través de su evangelio. El arrepentimiento es aquella advertencia, es aquel consejo que nos da el Señor de que cambiemos nuestro pensamiento. Cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando no conocemos mucha de su voluntad, cuando conocemos poco de su palabra, podemos hacer cosas en ignorancia. Nosotros
al arrepentirnos, estamos cambiando de pensamiento, estamos cambiando de forma de pensar. Tal vez hábitos que nacen de la forma de pensar de uno cambian nuestras vidas. Y eso es lo que Dios pretende, que a partir del arrepentimiento, nuevas cosas surjan en nuestras vidas como fruto. Obediencia. La obediencia es la consecuencia de creer. Jesús predicaba: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas. Y hay una I en el medio. Arrepentíos y creed. Son dos cosas que tienen que ir juntas. Son dos cosas que tienen que ir, una primero y luego la otra. Si nosotros no nos arrepentimos, difícilmente podamos obedecer. Y al inversa. Cuando la palabra de Dios trae discernimiento a nuestra vida, de qué clase de vida estamos llevando, cómo nos comportamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la calle, en los lugares que Dios nos hace transitar. Dios trae convicción de pecado a nuestra vida. Y a partir de allí nos muestra el Señor las cosas que podemos cambiar, las cosas que nosotros debemos dejar. Arrepentirse no quiere decir declararse culpable, declararse en una condición miserable. Para eso está la confesión. Cuando el hombre se confiesa delante de Dios, se hace responsable de lo que ha hecho y entrega toda esa responsabilidad que pesa en sus hombros delante de Dios. Dios es fiel y justo y poderoso para quitar esa carga de nuestras vidas y libertarnos. Ese es el Evangelio de poder que permite que nosotros podamos ser libres de esas cargas. Hoy de la palabra debemos llevarnos este concepto de arrepentimiento y de obediencia, porque es así como comenzó la obra de Dios en los hombres, con arrepentimiento y obediencia, con un cambio de pensamiento, con un cambio de rumbo. El hombre caminaba en un sentido, y Jesús y Juan el Bautista estaban diciéndole: muchachos, están equivocados, es para el otro lado. Comiencen a pensar distinto. Por algo el Evangelio dice que amoldarse a este mundo es enemistad con Dios, o el pensamiento de este mundo es enemistad con Dios. Fíjense que es importante no pensar como el mundo piensa, porque cuando recibimos cosas de Dios, no las recibimos como el mundo la da. Por ejemplo, su paz, lo dice su palabra. Todas las cosas que Dios nos da tienen como fuente ese reino que nos muestra, ese reino que nos invita a compartir. Nuestras vidas están profetizadas en este libro. Este libro es para aquellos que creen. Nosotros debemos cumplir, como Juan y como Jesús, la profecía del Señor. Es decir, id y haced discípulos a todas las naciones, que conozcan el nombre de Jesucristo, que conozcan la obra de Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo de la obra de Jesucristo? ¿Cuál es el evangelio de poder que nos hace libre a nosotros? Eso mismo queremos compartir. ¿Cuál es la fuente que nos llena y que nos colma, de tal forma que nosotros podemos compartir todo lo que recibimos de Dios? Hoy queda con nosotros esa inquietud de arrepentirnos delante de Dios, de buscar un nuevo rumbo como lo pretende el plan de Dios. Tanto para Juan como para Jesús había un plan dispuesto desde mucho tiempo atrás. Y ahí está el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: permanece para siempre. Entonces, tarde o temprano, con o sin nosotros, el Señor cumple lo que ha previsto. Lo que debe ser hecho, con o sin nosotros.
Nosotros hoy tenemos este gran privilegio de recibir este evangelio de nuevas cosas para nuestra vida. Un cambio de mentalidad, un cambio de forma de vivir, un cambio de vocabulario también, porque todo lo que se manifiesta en el exterior primero tiene una fuente interior. La fuente interior es la que Dios quiere cambiarnos, la fuente interior es la que Dios quiere renovarnos hoy. Sintámonos renovados hoy, porque Dios nos dice, este evangelio, que es el rudimento de mi evangelio, es tan sencillo y es tan simple que muchas veces, nos olvidamos nosotros. Pero es la base que sostiene toda la estructura. Todo el plan de Dios nace desde aquí. Cuando Dios nos encuentra, viene a romper, viene a intervenir nuestra naturaleza, porque Él tiene poder sobre nuestra naturaleza. Él tiene poder para que nuestros pensamientos cambien, sean otros. Él tiene poder para provocar en nosotros tanto el ser como el hacer su voluntad. Y por eso todo lo que estamos viviendo hoy en día, todo lo que podemos estar padeciendo en distintos ámbitos de nuestra vida, nosotros debemos dejarlo delante de Dios. Él es fiel y justo, no solamente para perdonar las cosas que nosotros sabemos que debe perdonar en nosotros, sino para que se encargue de las cosas que nosotros necesitamos sacar adelante. Dios dice que tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Debemos creer en su palabra. Así como Juan y así como Jesús fueron hombres que cumplieron el propósito de Dios, nosotros hoy tenemos que saber que nuestra vida es tan profetizada también aquí. Estamos en libertad para hacer la obra de Dios. Lo que ha comenzado a hacer en nosotros, Él lo va a ir perfeccionando y lo va a completar, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Mientras tanto, vamos a tener algunas pruebas, algunas tribulaciones, pero sí tenemos que saber que la fe no la tenemos que perder. La presencia de Dios siempre va a estar con nosotros, porque Él lo prometió, y Él no es hombre para mentir. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y en este reino se entra por creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este reino es la gloria de Dios. En este reino se entra naciendo de nuevo. Por eso Nicodemo le preguntaba a Jesús, pero maestro, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Jesús le estaba diciendo, el nacimiento no es el nacimiento natural que nosotros conocemos. Fíjese la importancia de cambiar el pensamiento. Ya no pensemos como hombres naturales, pensemos como hijos de Dios, porque el pensamiento de Dios es totalmente distinto. Los conceptos que tiene Dios en su reino son distintos a los conceptos que tenemos nosotros en este reino natural en donde nos desarrollamos. Por eso hay cosas distintas. Aunque el reino de Dios puede alterar los planes de nuestra naturaleza, puede alterar los planes de nuestro reino natural. Él tiene poder para hacerlo. Por eso nosotros podemos ver en muchas personas esa verdadera transformación de la que nos habla la Biblia, y nos sentimos tan alegres cuando eso sucede así, nosotros mismos por vivirlo, aunque nos damos cuenta un poco tarde, porque a veces nos damos cuenta que Dios ha trabajado y ha sacado de nosotros cosas que antes era un impedimento, que antes era una lucha con esa circunstancia, pero Dios de alguna forma, y no sé cómo hace, lo saca de nuestra vida. Tengamos esperanza y tengamos perseverancia en la fe, porque ahí está la clave. Así como la palabra clave hoy es arrepentimiento y obediencia, obediencia implica perseverancia también. Uno no obedece y después desobedece. O sea, o se obedece o no se obedece. Eso quería compartirles hoy, hermanos. Podemos hacer una oración. ¿Amén? Bendito Rey de Gloria,
Señor Todopoderoso, nuestras vidas dependen de ti, Señor. Por eso, este día de oración que apartamos para clamar, Señor, para venir delante de tu presencia, es un privilegio para nosotros, porque podemos estar en tu presencia, Señor. Tú nos abres tus brazos, tú nos permites la entrada, Señor, al trono de tu gracia. Por eso, Señor, dejamos en tus manos nuestras vidas, nuestro ser interior, Padre, para que nos ayude a que en nuestro arrepentimiento podamos dar fruto, Señor, de obediencia. Que nuestro pensamiento sea otro, Señor, que podamos comenzar a entender esa nueva naturaleza, Señor, que tú nos ofreces. Queremos entenderte a ti, Señor, para poder discernir nuestras vidas, Señor. Dejamos todo delante de ti, Señor. Encomendamos en tus manos nuestras familias, todo lo que tú nos has dado, Señor, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros seres queridos, Señor, nuestros pastores, nuestros líderes. Señor, todos somos parte de tu reino y es por tu gracia, Señor, y es por tu misericordia, Padre. Nada recibimos si no sale de tu mano, Señor. Nada recibimos si no sale de tu fuente abundante de vida, Señor. Te damos gracias por traer a nuestra vida tu verdad, Señor. Gracias porque tu palabra también dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Gracias porque nos ofreces esa libertad, Señor. Esa libertad de estar en tu reino, Padre. Gracias, Señor. Manifiéstate, manifiesta tu reino en nuestra casa. Manifiesta tu reino en nuestra familia, Señor. Trae tu reino a nuestra iglesia. Trae tu reino, Señor, a nuestro barrio, a nuestros familiares, Señor. Trae tu reino, Señor. Que podamos ser, Señor, como Juan, como Jesús, Señor. Hombres que comprenden el propósito que has puesto en nuestra vida. Que podamos, Señor mío, abrir, Señor, las puertas para que tú entres con poder luego y hagas una obra transformadora, Señor, en todos aquellos corazones que hoy sufren, Señor, en todas aquellas vidas que hoy te necesitan a ti, Señor. Padre, concédenos éxito, Señor, en hacer esta obra que tú has puesto sobre nosotros. Y gracias porque sabemos que tú confías en nosotros, Señor. Gracias porque la manifestación de tu poder, Señor, necesita de tu voluntad y la nuestra, Señor. Y nosotros hoy, Padre mío, aceptamos voluntariamente, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu poder, Señor. Ser tus representantes, ser quienes puedan llevar, Señor, palabra de vida, palabra de aliento, Señor, a los demás. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu gran misericordia y poder. Amén. Gracias. Gracias, Roberto. Todos estos miércoles vamos a estar hablando de conceptos de reino. Y reino, para entrar en este reino, es un reino espiritual. Y si nosotros no nos arrepentimos, no podamos ver el reino de Dios. En el libro de Juan, capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo: si no nace del agua y del espíritu, no podrás ver el reino de Dios. No podrás entrar a este reino. Así que yo le invito que usted sea parte de este reino y que podamos orar como el Padre Nuestro, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y es nuestro deseo que Dios haga su voluntad aquí en la iglesia. Amén. Así que abramos nuestro corazón a Dios y estemos dispuestos a que Dios haga su perfecta voluntad en medio nuestro, en nuestra vida y en nuestra iglesia. Así que en nuestra oración: venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. En este lugar es el dominio del Señor para que Él haga su perfecta voluntad. Vamos a orar con estos valores, con esta idea, para que el Señor siga cumpliendo su voluntad. Voy a dejar a Nancy, puede ser que levantemos nuestras peticiones y lo que nos resta. Amén. Invito a los hermanos que están encargados. Vamos a levantar nuestras ofrendas y diezmos. Bueno, vamos a orar por las... Nos ponemos de pie, así.
Señor, gracias porque has sido fiel con nosotros. Señor, gracias porque tienes pensamientos de bien para con nuestra vida, Padre. Señor, y te agradecemos porque tú nunca nos has hecho faltar nada, Señor. Y aun cuando escaseaba, tú nos diste la salida, Padre. Gracias por tu fidelidad, por cada hermano, Señor, que hoy está aquí, Señor, y tú sabes la necesidad de cada uno. Te ruego que lo bendigas, los prosperes, Señor, pero que sobre todas las cosas, como aprendimos a través de las predicaciones, Señor, que primero busquemos tu reino. Tu palabra dice que las demás cosas serán añadidas, Señor. Ayúdanos a vivir en esa simpleza, Jesús. Confiamos en que tú cumplirás esta palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Damos gracias a Dios. Vamos a dar un tiempo antes de orar por testimonios. Quiero pedirle a mi hermana Rosita que nos pase a dar testimonio cómo está nuestra hermana Betty. Y un testimonio más, que se vaya preparando. Bueno, le doy gracias al Señor por su amor, su misericordia que ha tenido conmigo, con mi familia, con toda mi familia. Doy gracias al Señor por mi sobrina que la han operado ayer, le sacaron la pierna, se la cortaron arriba de la rodilla. Yo la fui a ver ayer a la tarde y estaba muy bien, dándole ánimos a las personas, sus hermanas que iban a verla y que lloraban todo el tiempo. Ella les daba ánimos a las personas que iban a verla. Le doy gracias al Señor porque solamente el Señor ha puesto en su corazón ese deseo de vivir y de creer en el Señor, que Él va a hacer la obra en ella, su voluntad, como ella dice. Si fue la voluntad del Señor que me cortaran la pierna, yo acepto. Si es la voluntad del Señor que el Señor me va a llevar, yo acepto. Ella habló con su hijito que tiene apenas 12 años y le explicó la situación, le dijo que su mamá a lo mejor así como podía vivir, se podía morir, se lo dijo a su hijo. Está muy tranquila porque ella también tiene en el pulmón, tiene cáncer en el pulmón, pero está creyendo en el Señor, que el Señor va a hacer su voluntad y que el Señor la va a sanar, pero que se haga la voluntad del Señor. Ella, viéndose en el estado que está, da gracias al Señor porque cómo está. Yo la fui a ver y, hermanos, casi no quise verle la pierna. Yo hablaba con ella todo el tiempo porque ella siempre me dice que soy su segunda mamá y yo me salí fortalecida por ella, porque me decía ella: viejita, no te pongas mal, viejita, no llores, quédate tranquila, porque esta es la voluntad del Señor. Dice: ¿cuántas personas hay que están viviendo con una pierna? Dice: ¿y por qué yo no voy a aceptar si yo soy hija de Dios? Yo tengo que aceptar, dice, la voluntad de mi papá. Y yo le doy gracias al Señor por todos los hermanos y hermanas que han orado con ella, por ella, que la han acompañado, que la han apoyado. Yo doy gracias al Señor. Y yo también quiero dar gracias al Señor. Ustedes saben que yo siempre les decía que mi marido tenía cáncer. Hacía unos años que tenía cáncer. Después el cáncer se le fue a la columna, estuvo muy mal. Hace un mes y algo que él estuvo mal, ya postrado, hace un mes y algo que estuvo postrado. Yo estamos separados hace años, pero yo lo tuve en mi casa este último tiempo. Después yo tuve que viajar
para estar con mi hermana, porque mi hermana está muy mal, y lo llevó uno de mis hijos, y el lunes falleció. Le doy la gloria, la honra al Señor por todo lo que yo viví todo este tiempo con Él. Y a pesar de que estábamos separados hacía muchos años, pero Él siempre venía a mi casa, siempre hablábamos. También hubieron muchas diferencias, muchas cosas que sus hijos estaban muy mal con Él. Muy mal, hermano, que tanto que el Señor sabe que les voy a decir la verdad. Varios de mis hijos dijeron, ojalá mi papá se muriera hoy. Uno de ellos un día me dice, mamá, yo si lo veo a mi papá le daría una pistola para que se pegue un tiro. Por todas las cosas que habían pasado, que a veces nosotros hacemos daño a nuestros hijos. Hermano, el Señor permitió que mi hijo, eso que me dijo, esa palabra que me entristeció y me puso muy mal, porque es mi hijo y él era su papá. Y yo no podía sentir de un hijo que le dijera a su papá que podía estar muerto o darle una pistola para que se pegue un tiro. El Señor permitió que mi hijo, que mi esposo, que mi marido, porque estábamos separados, pero era mi marido porque éramos casados, falleciera en la casa de mi hijo, en la cama de mi hijo falleció, porque este último tiempo él lo llevó, le pidió perdón a su papá por lo que él había dicho, y así todos mis hijos que estaban mal, porque habían varios que estaban muy mal con él. Hermanos, el día lunes él falleció a las 12 del día, pero a la mañana y a la noche llegaron todos sus hijos, 10 hijos, 6 hijos míos y de él, y 4 hijos que era de su primer matrimonio. Todos sus hijos llegaron y uno por uno se arrodilló en su cama, porque mi marido ya no hablaba, pero sí estaba consciente, porque él decía con la cabeza que sí. Cada uno de mis hijos se arrodilló y le pidió perdón y le dijo que los perdonara, así que mutuamente se pidieron perdón. Mi marido antes de morir le pidió perdón a cada uno de mis hijos que él le había hecho mal. Y le doy la gloria y la honra al Señor por esto maravilloso que hizo. Y yo también, hermano, yo también me arrodillé y le pedí perdón por tantas cosas, porque muchas veces nosotros los queremos hacer que siempre tenemos la verdad y siempre gritamos y que él se fue porque no, hubieron diferencias, por eso él se fue de la casa y el Señor me dio la oportunidad que yo le pidiera perdón y que él me pidiera perdón y yo lo perdoné con todo mi corazón de todas las cosas que él me había hecho, porque él me perdonó a mí y yo lo perdoné a él. En el nombre de Jesús lo perdoné y en el nombre de Jesús oramos todos mis hijos y él se fue en paz, porque todo lo que nosotros le decíamos, él decía amén, amén, pero no se le sentía, pero se le veían sus labios que decía amén. Y estamos todos los hijos tranquilos porque sabemos que él se fue con el Señor. Sufrió mucho, hermanos, porque últimamente él estaba tirado en una cama y nadie quería ir a verlo. Algunos de mis hijos se enojaron porque yo lo traje a mi casa. Pero es un ser humano, ¿quién soy yo para juzgarlo? Si el Señor me perdonó tantos pecados y tantas cosas que he hecho en mi vida, y el Señor me perdonó, ¿cómo yo no lo podía perdonar al padre de mis hijos? Y yo sé que Él está con el Señor, y le doy la honra y la gloria al Señor porque me ama y porque yo sé que nos ama cada uno. Hermano, yo no quiero tardar mucho, pero también tengo otro testimonio. El día 29 de marzo, mis 4 nietas se iban a esa fiesta que había en Aluminé, que todos ustedes habrán sabido, en un puente que se llama, antes de llegar al Rahue, hay un puente, una subida que hay pinos, muchos de ustedes a lo mejor lo conocen. Al salir del puente a pocos metros, muy cerca de un barranco, mi nieta, no sé por qué motivo, vio que había algo en la calle
y se desvió y pisó la banquina y dio varios vuelcos la camioneta y quedó con las ruedas para arriba. Luego una de mis nietas, porque eran 4 nietas, un niño de 10 años y 2 bebés. Hermano, ninguno de todos los que iban ahí se hizo nada. Mi nieta abrió, dice que cuando la camioneta dio los tumbos, ella con su pie rompió un vidrio y salieron afuera. Todos los autos que pasaban pararon para verla. El primero que paró era un enfermero, para la gloria de Dios. Y los atendieron a cada uno de ellos. Pero hermano, ni siquiera los bebés, la camioneta todavía la tienen en aluminé, ahora hoy o mañana la traen, el seguro la trae porque no sirve para nada, pero la gloria es del Señor. Por eso yo le digo a mi familia que no vienen a la iglesia, a mis nietas, le decía a mis nietas yo, hija, el Señor está diciendo, aquí estoy, mírenme. El Señor nos está diciendo muchas veces, aquí estoy, y nosotros no lo miramos. No los miramos porque se iban a una fiesta, pero la misericordia fue del Señor, que nadie se lastimó. Únicamente una de mis nietas que anda con un dolor y que anda con el cuello ortopédico, le mostraba ayer cuando estuvieron mis hermanos en el velatorio, alguno de ellos, le mostraba lo único, pero los bebés, nadie, los llevaron a todo aluminé, enseguida vino la ambulancia a Zapala, nadie, le hicieron radiografía y para la gloria de Dios, están todos sanos. La camioneta tal vez no sirva más, pero no interesa, eso no interesa. La gloria sea para el Señor, para que nosotros creamos, pero le creamos al Señor, que creemos, que sepamos que Él está con nosotros, que si nosotros lo buscamos, ahí está Él, hermano. La gloria que sea para el Señor. Gracias, Rosita. Amén. Un testimonio más, uno más, y empezamos a orar. Aileen. Amén. Tenemos una profe de gimnasia. Amén. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a poner a Betty en nuestras oraciones, ¿sí? Realmente damos gracias a Dios por la fortaleza que le ha dado el Señor a Betty, porque ella era la que alentaba a los hermanos que la iban a ver. Realmente ese es el Señor, que pone paz en el corazón. Nos juntamos de a 3, hermanos. Vamos a orar, los motivos de oración. Yo les pido oración por el culto el encuentro de niños, que vamos a tener, si Dios quiere, el 18 y 19 de mayo, ¿sí? Para que estemos orando por el encuentro de niños, ¿sí? De 8 años a 11 añitos vamos a tener ese encuentro en el Campo Nazareno. Así que, por favor, en sus oraciones. Y también por las células, vamos a estar orando por las células. ¿Algo más? Tenemos algo por los sábados, discipulados y por todas las actividades que tenemos en nuestra congregación, que el Señor sea guiando. ¿Sí? ¿Nos juntamos, hermanos? Vamos a tener este tiempo de oración.